Saludos a todos. Hoy continuamos con nuestro curso de potasio, la hipocalemia, la segunda parte, y nos vamos a dedicar a lo que es el tratamiento. Recuerden ver el video anterior en el que hablamos sobre la fisiología, fisiopatología, definición y conceptos importantes para entender todos los trastornos del potasio, principalmente este que estamos viendo, que es la hipocalemia. Muy bien. Esta es la bibliografía que les recomiendo para su revisión y de la cual he obtenido lo de la siguiente charla. Y esta es la guía de la Asociación Americana del Riñón, la última actualización del 2020. Bueno, ¿qué dicen ellos? Entonces ya en el video pasado vimos que hipocalemias con el potasio está menos de 3.5. Ellos dicen que si tengo una hipocalemia menor de 3.5 y hay un riesgo para la vida del paciente, ¿cierto? Una arritmia, una parálisis respiratoria, una falla respiratoria, entonces aconsejan dar de 5 a 10 mil equivalentes de potasio, de cloruro de potasio, más o menos en 15 a 20 minutos, repetir si hay síntomas. Si resuelve, ¿cierto? O no tiene compromiso de la vida, entonces lo que hay que evaluar es el déficit de potasio. Después de que yo sé cuánto es mi déficit de potasio, tengo que escoger la preparación. O sea que le voy a dar cicloruro de potasio, fosfato de potasio, bicarbonato de potasio. Después de escoger la preparación, yo tengo que mirar la ruta de administración. O sea, si la voy a ingresar el tratamiento por vía periférica o por medio de un catéter central. Entonces, esto es lo que vamos a dedicarnos a desglosar, esto que ellos van diciendo. Entonces, acá lo importante es, uno, ya sabemos que es la hipocalemia. Dos, cuando tengo hipocalemia tengo que clasificarla. Ahora vamos a ver en leve, moderada y severa. Tengo que calcular el déficit de potasio. Luego tengo que calcular por qué vía le voy a pasar el potasio. Y por último, qué tipo de infusión voy a utilizar. Muy bien, entonces, para el tratamiento de la hipocalemia hay que seguir unas reglas que son muy lógicas y van de acuerdo al video anterior. Entonces lo primero obviamente es elimine la causa. Acuérdense cuando vimos en la manera de diagnosticar este problema, que lo primero que tenemos que mirar es si había una leucocitosis y si no, si tenía algún medicamento o algo que le estuviera causando directamente la hipocalemia. Entonces hablamos de los diuréticos que botaban potasio, los beta-2 o todos los agonistas del sistema adrenérgico me disminuye pues la cantidad de potasio. Y los corticoides, por ejemplo, acuérdense que los corticoides están en la suprarrenal, ahí actúa la aldosterona que absorbe sodio y bota potasio. Entonces hay que eliminar la causa, lo más lógico. Y como siempre, reanimar primero, que ya les dije al principio, 5-20 mil equivalentes cada 20 minutos. Muy bien. ¿Qué hago si mi paciente está estable? Entonces lo primero que tengo que hacer es clasificar la gravedad de la hipopotasemia. ¿Cómo? Si el potasio está entre 3 y 3,5 decimos que es leve. Moderada entre 2,5 y 2,9. Severa entre 2 y 2,4 y cuando estoy menos de 2 decimos que es grave. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver ahora más adelante. Además, hay situaciones que complican un poquito la hipocalemia o causan hipocalemia de redistribución. Entonces, estos pacientes siempre hay que medirles un magnesio, siempre. Mira si tienen tirotoxicosis. ¿Por qué? Acuérdense que la tirotoxicosis hay un exceso de catecolaminas y las catecolaminas disminuyen el potasio. O si tiene una enfermedad que es una parálisis periódica familiar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Entonces vamos a seguir estos pasos. Acá los voy a enumerar y al final vamos a hacer un ejercicio haciendo paso a paso. Lo primero es calcular el potasio basal. El potasio de cualquiera de nosotros mínimo es de 1 a 2 mil equivalentes por kilo día. Es decir, si peso 60 kilos por 1, necesito de 60 mil equivalentes día. Si lo multiplico por 2, pues 120 mil equivalentes día. Si peso 70 kilos, pues serán de 70 a 140 mil equivalentes día. Entonces le calculo esos 70 mil equivalentes como basales. A eso tengo que sumarle las pérdidas del paciente. ¿Cómo? Entonces, la pérdida será leve si pierdo 5% del potasio corporal total. Moderada si pierdo el 10% del potasio corporal total.
y severa cuando pierdo el 15% del potasio corporal total y grave más del 20% del potasio corporal total. ¿Cómo así? Entonces, el potasio corporal total es 50 por kilo. Entonces, supongamos que yo pese 70 kilos. 7 por 5 tengo 3.500 miliequivalentes de potasio. ¿De acuerdo? Si yo pierdo el 5%, pues tengo que sacarle a este 3.500 cuánto es el 5%. Moderada, tengo que saber cuánto es el 10% y severa el 15%. Si hay dificultades con esto, pues les aconsejo ver la clase que hice Matemédicos, que está pues subida en mi canal, y ahí hacemos ejercicios de tanto por ciento, regla de 3 y demás. Entonces yo tengo el potasio basal, calculo cuánto potasio ha perdido. Ahorita vamos a ver cómo sé exactamente cuánto potasio ha perdido. Aquí solamente vimos que es el 5%. ¿5% de qué? Del potasio total que yo tengo. Entonces, si yo tengo 70 kilos por 50 son 3.500, perdí el 5% o el 10 o el 15 y lo vamos a ver ahorita. Una vez que sé cuánto potasio hay que colocarle, por ejemplo, 210, 400 mil equivalentes, yo tengo que mirar la vía de administración. ¿Por qué? Porque por vía periférica hay un límite para administrar potasio y por vía central hay otro límite para administrar potasio. Lo mismo la velocidad de infusión. Esto, sin embargo, basado en la evidencia, tiene unos pros y unos contras, pero vamos a hablar de lo que normalmente y actualmente se maneja, mientras algunos estudios que están en progreso salen. Muy bien. Entonces, ¿qué hago si mi paciente tiene una hipopotasemia y el potasio es mayor a 3 y está asintomático y tolera la vía oral? No existe hilio ni arritmias. Ojo con esto. El paciente tolera la vía oral. No existe hilio como los pacientes de posoperatorio, quirúrgicos, que es lo más frecuente, o no hay arritmias. Quiere decir que está estable. Si este paciente tiene un potasio mayor a 3 y no tiene ninguna de estas dos condiciones, le vamos a administrar potasio vía oral. Este potasio vía oral le vamos a dar de 40 a 120 miliequivalentes al día, ¿cierto? Cada 6 a 8 o 12 horas. Es importante, pues, decir aquí que el potasio es bastante lesivo para el estómago y a veces no se tolera muy bien. De ahí que la principal indicación para dar potasio oral es que el paciente tolere la vía oral, no tenga un hilio y obviamente no tenga arritmias o esté hemodinámicamente inestable. El potasio oral viene bajo el nombre de gluconato de potasio y 15 centímetros cúbicos traen 20.000 equivalentes. Vía a elegir. Entonces, la vía periférica se coloca si yo voy a colocar diluciones menores de 40 mil equivalentes por litro o una infusión menor de 10 a 20 mil equivalentes hora por vena canalizada. En Colombia dicen pues las guías que te voy a colocar máximo a 4 mil equivalentes hora. Entonces, si yo en un litro de solución salina, oígase en solución salina, no dextrosa. ¿Por qué no dextrosa? Porque la dextrosa estimula la insulina y ya vimos la vez pasada que la insulina causa el aumento de la entrada de potasio a la célula y da hipopotasemia. Entonces, si yo en un litro de solución salina voy a colocar 40 mil equivalentes y la infusión va a ser entre 10 a 20 mil equivalentes por hora, pues la puedo colocar perfectamente por una vena periférica. Si la dilución es mayor de esto, de 40 mil equivalentes por litro, o sea, 60, o la velocidad es mayor de 20, se prefiere hacer un acceso venoso central. Aquí tenemos las dos maneras de infundir. Muy bien. Entonces, como les decía, nunca hay que diluir en dextrosa por hiperinsulinemia. Tome siempre magnesio. La meta diaria es de 140 a 150 mil equivalentes al día de potasio para pasar. Otras publicaciones hablan de hasta 200. Y hay que saber que cada 20.000 equivalentes administrados aumenta el potasio en 0,25. Entonces aquí estamos dando conceptos que parecen confusos, pero es pura matemática lo que nos toca revisar. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo, que es el que estamos viendo. Ya definimos qué es una vía periférica, una vía central, cuánto es la infusión máxima, la mínima y demás. Entonces,
Resumamos esto. Tengo una hipocalemia, lo que nos dice. ¿Qué hago? Si tengo arritmias, falla respiratoria, debilidad muscular, eso es una urgencia. Entonces debo colocar 5 a 10 mil equivalentes de cloruro de potasio en 15 a 20 minutos y repetir si es necesario. Entonces, el cloruro de potasio en Colombia, 1 centímetro cúbico de Catrol, vienen 2.000 equivalentes de potasio. Entonces, si digo aquí que son 10.000 equivalentes de potasio, pues serán 5 centímetros. ¿Por qué? Porque 1 centímetro cúbico trae 2.000 equivalentes. Entonces, una regla de 3, si 1 centímetro cúbico trae 10.000 equivalentes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, perdón, si 1 centímetro cúbico trae 2.000 equivalentes, 10.000 equivalentes, ¿cuánto será? Y me da 5 cc. Entonces, eso hacemos si el paciente tiene un compromiso agudo. Que no tiene un compromiso agudo, entonces ya hemos dicho que se identifica y trata la causa. Quite los diuréticos, quite la teofilina, ojo con la insulina y todas estas cosas. Le vamos a calcular el potasio basal, que cuánto es de 1 a 2 por kilo, entonces 70 por 2 da 140, 1 por 70 da 70, de acuerdo al peso. Y aquí vamos a unir todo lo que dije ahorita. Mi paciente ha perdido el 5% del potasio corporal total si su potasio en sangre está entre 3 a 3,5. El potasio corporal total ya sabemos que es de 50 mil equivalentes por kilo, entonces se hace una regla de 3. Entonces, si mi paciente tiene un potasio entre 3 a 3,5, ya sé que perdió el 5%. Entonces, ¿cómo hago? Calculo el potasio corporal total, supongamos que sean 70 kilos por 5 son 3.500. Entonces escribo, si 3.500 es el 100%, el 5%, ¿cuánto será? Y ahí me da el déficit de potasio que tiene cuando mi potasio está entre 3 a 3,5. Lo mismo hago si tengo el 10%, pero en este caso vamos a decir si el paciente en sangre tiene de 2,9 a 2,5, de 2,5 a 2,9, ha perdido el 10%. Si está entre 2 y 2,4, he perdido el 15% del potasio corporal total y menos de 2, he perdido el 20% del potasio corporal total. Repito, el potasio corporal total es 50 mil equivalentes por kilo. Ese potasio viene siendo el 100%. Entonces luego calculan ustedes de acuerdo a lo que les salga, si es de 3 a 3,5 el 5% cuánto será, si es de 2,9 a 2,5 el 10% cuánto será, si está entre 2,4, de 2 a 2,4 el 15% cuánto será. Vamos a tomar un magnesio como les dije al principio. Ahí vamos en orden revisando todo lo que hemos visto, pero es pura matemática. Entonces ya en mi paciente no está en falla respiratoria ni falla cardíaca, ¿cierto? Identifico la causa, le calculo el potasio basal, ¿cierto? Y luego busco la vía de administración. Entonces, si tolera la vía oral, acuérdense que es que tolera la vía oral, pues que no vomite, que no tenga un hilio, que esté consciente, que no tenga arritmias. Entonces, al paciente le vamos a colocar de 20 a 40 mil equivalentes cada 6, 8 o 12 horas de acuerdo a su tolerancia. Esto es muy lesivo para la mucosa gástrica y a veces causa intolerancia. 15 cc de esta mezcla, de este jarabe, tiene 20 mil equivalentes, entonces toca hacer las cuentas, ¿cierto? Es muy fácil. Entonces, si le voy a dar 20 mil equivalentes cada 6 horas, quiere decir que le doy 15 centímetros cúbicos cada 6 horas. Si le voy a dar 40 mil equivalentes, le voy a dar 30 centímetros cada 6 horas. Que no se nos olvide la meta, que es hasta 150 mil equivalentes. Otras publicaciones hablan de 200. Si es moderada, severa. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Tenemos que mirar si le vamos a colocar una vía periférica o una vía central. Obviamente, si tolera la vía oral, pues podemos añadirle pues a sus pacientes con moderada y severa pues la vía oral más lo que le vamos a colocar periférico. Pero a nivel periférico, acuérdense, no puedo colocar más de 40 mil equivalentes por litro. Listo, acá dice 60, disculpen, pero es 40 mil equivalentes por litro. Y aquí en la central, cuando es más de 40 mil equivalentes por litro. A nivel periférico en Colombia se dice que 4 mil equivalentes por hora máximo, pero puede llevarlo hasta 10. Listo, y por central hasta 20 mil equivalentes. Obviamente esto toca tener un monitoreo cardíaco porque, como vimos en el video anterior, las arritmias, el bloqueo auriculoventricular, las extrasístoles, asistolias, taquicardia ventricular, también se pueden presentar por el exceso de potasio. Muy bien.
Coloquemos esto con un ejemplo para entender. Tenemos un paciente de 60 años con 50 kilos, quien ingresa por dolor abdominal de 4 horas de evolución, localizado en mesogástrico, no irradiado a la espalda, tipo cólico de intensidad con escala visual análoga de 8/10. Refiere distensión abdominal, está vomitando, importante eso porque ya no le vamos a dar vía oral, que según el paciente mejora el dolor abdominal. Si un paciente vomita y le mejora el dolor abdominal, ya uno debe sospechar como un hilio, ¿no? Refiere que presenta hiporexia y además el dolor empeora con las comidas. Paciente que vomite, que mejore al vomitar, que empeore con las comidas, hay que sospechar un hilio. En la revisión por sistemas, pues presenta poliuria, polipsia, presenta calambres. Entonces ya esto me va diciendo, como este caso es enfocado, acuérdense del cociente de irritabilidad muscular, sodio, potasio directamente proporcional y calcio y magnesio inversamente proporcional. Tiene astenia, dinamia, como antecedentes presenta hipertensión arterial que toma losartán. Acordemos que el losartán es un inhibidor de la ECA, o sea, inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si yo inhibo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que me da es hipercalemia y no hipocalemia. Entonces los inhibidores de ECA me dan hipercalemia. Quirúrgico, la parotomía hace 2 años por ella programa cortopunzante. Entonces usted debe pensar a uno pues, que el paciente si vomita, no pueda tener un hilio si no tenga una bride, que tenga una obstrucción intestinal. Le hicieron la revisión intestinal, una colostomía y fue cerrada hace año y medio. Al examen físico está con bradicardia, mide 60, la respiratoria está en 20, la tensión está bien, Glasgow 15-15. No hay ictericia, tórax cardiopulmonar normal, riesgos cardíacos están disminuidos y le toman un potasio y está en 2,7. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un paciente. ¿Hay compromiso para la vida? No. ¿Tolera la vía oral? No. Pero tiene un potasio de 2,7. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar este paciente y qué vamos a hacer? Entonces, mire nuestro paciente, no tiene arritmia, no hay compromiso para la vida, entonces vamos a tratar la causa. Para esta causa, pues sabemos que es sospechamos una obstrucción intestinal por bridas, y entonces el cirujano tendrá que tratarlo, pero aquí tenemos que manejar el potasio. Le pedimos un potasio, está en 2,7. El potasio basal, ¿cuál es el potasio basal de nuestro paciente? Entonces nuestro paciente pesa 50 kilos, el potasio basal será de 1 a 2 por kilo. Entonces 1 por 50, 50, o 2 por 50 me dan 100.000 equivalentes que tengo ahí. Ahora, tengo que sumarle el déficit de potasio. ¿Cuánto es el déficit de potasio? Entonces miremos qué potasio tiene. Tiene un potasio de 2,7, acá abajo está. Si tengo un potasio de 2,7, entonces yo busco acá. ¿Está entre 3 a 3,5? No. ¿Está de 2,5 a 2,9? Sí. Aquí está mi paciente, o sea que ha perdido el 10% del potasio corporal total. El 10%. Entonces, ¿cuánto ha perdido? Entonces miremos. El paciente pesa 50 kilos. Mi potasio corporal total es de 50 por kilo. 50 por 50 pues ya me da 2.500. Si perdió el 10%, pues ha perdido el 10% de 2.500. Ahora una regla de 3. Si 2.500 es el 100%, el 10%, ¿cuánto será? Y eso me da 250.000 equivalentes. Esto es lo que hay que reponerle al paciente, pero a esos 250 tengo que sumarle el potasio basal que dijimos que era 1 a 2 por kilo. Entonces ahí me dan, si lo calculo 1 por kilo, 1 por 50, 50 más 250 me da 300.000 equivalentes, ¿correcto? Pero dijimos que no podíamos pasarle más de 150.000 equivalentes día o máximo 200. Él necesita 300, bueno, tocará despacito. Entonces vamos a calcularle 200.000 equivalentes. Listo, ya tenemos nuestro paciente calculado, vamos a escoger la ruta de administración. Ya vimos que este paciente no va a tolerar la vía oral, ¿cierto? Entonces toca darle por vía endovenosa. Entonces, si yo calculo por vía endovenosa y le voy a colocar 200.000 equivalentes, pues dividamos 200 entre 24. Al dividir 200 entre 24 me da la cantidad de potasio que le puedo pasar por hora. 200 dividido 24 me da la cantidad de potasio que me va a pasar por hora. Entonces, si ese resultado me da más de 10.000 equivalentes por hora, pues me toca pasarlo por central. Si me da menos de 10.000 equivalentes por hora, pues lo paso por periférico.
Muy bien. Aquí de nuevo está la bibliografía que está recomendada. Espero que se haya entendido. Por favor, vuelven y revisen este video despacito y próximamente pues publicaré unos ejercicios y los vamos desarrollando lentamente. Por favor, revisen el primer video, los conceptos. No se angustien, no se angustien. Revisen conceptos, como decimos vulgarmente, mastiquen los conceptos, entiéndanlos. Entiendan aquí los conceptos de qué es hipopotasemia, cómo se clasifica, qué es la pérdida del 5, 10, 15%, todo eso. Y después vamos a hacer un video ya de aplicación de estos conceptos. Aquí la mayoría de veces el problema es más matemático que cualquier cosa, por eso hay que revisar lo que es la regla de 3 y demás. Entonces, bueno, muchas gracias y quedamos pendientes para una próxima charla.